meditando su palabra, leída de la Biblia Jerusalén en el Antiguo Testamento del libro de Éxodo, inventario de los metales. Este es el inventario de la morada del testimonio realizado por orden de Moisés y hecho por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo cuanto Yahvé había mandado a Moisés, juntamente con Oliá, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador en púrpura, violeta y escarlata, en carmesí y lino fino. En total del oro empleado en el trabajo, en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro de la ofrenda reservada, fue de 29 talentos y 730 ciclos en ciclos de santuario. La plata de los incluidos en el censo de la comunidad, 100 talentos y 1775 ciclos en ciclos del santuario en beca por cabeza, o sea, medio ciclo en ciclo de santuario para cada hombre, comprendido en el censo de los 703.550 hombres de 20 años en adelante. Los 100 talentos de plata se emplearon en fundir las basas del santuario y las basas de velos, 100 basas correspondientes a los 100 talentos, un talento por basa. De los 1775 ciclos hizo ganchos para los postes, revistió sus capiteles y lo unió con varilla. El bronce de la ofrenda reservada fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él hizo las basas para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con sus rejillas de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del recinto del atrio y las basas de la entrada del atrio, toda la clavazón de la morada y toda la clavazón del atrio que la rodeaba. Hicieron para el servicio del santuario vestidura de ceremonia de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como Yahvé había mandado a Moisés. El efod lo hicieron, pues, el efod de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino forzado. Batieron oro en lámina y las cortaron en hilos para hacer bordados junto con la púrpura, violeta y escarlata, con el carmesí y el lino fino. Pusieron el efod, hombrera, y lo fijaron por sus dos extremos. La cinta con que se ciñe el efod era de la misma hechura y formaba con él una sola pieza. Era de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino forzal, como Yahvé se lo había mandado a Moisés. Prepararon igualmente la piedra de ónice engastada en engaste de oro y grabadas como se graban los sellos con los nombres de los hijos de Israel.
las colocaron sobre las hombreras del efod como piedra recordatoria de los israelitas, como Yahvé había ordenado a Moisés. Bordaron también el pectoral al estilo de la labor del efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, torsal. El pectoral era cuadrado y los hicieron doble. Tenía un palmo de largo y otro de ancho, era doble. Lo llenaron de 4 filas de piedra. En la primera fila había un sardio, un topacio y una esmeralda. En la segunda fila un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila un ópalo, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un crisolito, un ónice y un jaspe. Todo ello estaban engastada en engarce de oro. La piedra eran 12, correspondiente a los nombres de los hijos de Israel, grabada con su nombre, como se graban los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. Hicieron para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas de manera de cordones. Hicieron 2 engastes de oro y 2 anillas de oro. Fijaron las 2 anillas en los 2 extremos del pectoral. Pasaron después las 2 cadenillas de oro por las 2 anillas en los extremos del pectoral. Hicieron los otros 2 extremos de las 2 cadenillas a los 2 engarces que fijaron por delante a la hombrera del efod. Hicieron otras 2 anillas de oro y la pusieron en los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior que mira hacia el efod. Hicieron otras 2 anillas de oro que fijaron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod. Por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod, y por medio de sus anillas sujetaron el pectoral a las anillas del efod con un cordón de púrpura violeta para que quedase el pectoral sobre la cinta del efod y no se desprendiese del efod, como Yahvé había mandado a Moisés. Tejieron el manto del efod todo de púrpura violeta. Había una apertura en el centro del manto, semejante al cuello de una cota, con una orla alrededor de la apertura para que no se rompiese. En el ruedo inferior del manto hicieron granada de púrpura violeta y escarlata, de carmesí, lino fino, torsal. Hicieron campanillas de oro puro, colocándolas entre las granadas en todo el ruedo. Unas campanillas y unas granadas alternaban con otras campanillas y otras granadas en el ruedo inferior del manto. Servía para oficiar como Yahvé había ordenado a Moisés. Tejieron también la túnica del lino fino para Aarón y sus hijos, la tiara del lino fino, los adornos de las mistras de lino fino y también los calzones de lino fino torsal, lo mismo que la faja recamada de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí,
tal como Yahvé había ordenado a Moisés. E hicieron de oro puro una lámina, la diadema sagrada, en la que grabaron como se graban los sellos consagrados a Yahvé. Fijaron en ella un cordón de púrpura violeta para sujetarla en la parte superior de la tiara, como Yahvé había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios, los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas, el toldo de piel de carnero teñida de rojo, el toldo de cuero fino y el velo protector, el arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus lámparas, la lámpara que había de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y las cortinas para la entrada de la tienda. El altar de bronce con sus rejillas de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con sus bases, el cortinaje del atrio, los postes con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus cabazón y todos los utensilios del servicio de la morada para la tienda del encuentro, las vestiduras de ceremonia para el servicio en el santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y la vestidura de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo tal como había mandado Yahvé. Así lo habían hecho y Moisés lo bendijo. Yahvé habló así a Moisés: el día primero del primer mes alzará la morada de la tienda del encuentro. Allí pondrán el arca del testimonio y cubrirá el arca con el velo. Llevará la mesa y colocará lo que hay que ordenar sobre ella. Llevará también el candelabro y pondrá encima las lámparas. Colocará el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocará la cortina a la entrada de la morada. Colocará el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. Pondrá la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echará agua en ella. En derredor levantará el atrio y tenderá el tapiz a la entrada del atrio. Entonces tomará el óleo de la unción y ungirá la morada y todo lo que contiene. La consagrará con todo su mobiliario y será cosa sagrada. Ungirá además el altar de los holocaustos con todo su utensilio. Consagrará el altar y el altar será cosa sacratísima. Asimismo, ungirá la pila y su base y la consagrará. Después mandará que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro
y los lavará con agua. Vestirá a Aarón con la vestidura sagrada, lo ungirá y lo consagrará para que ejerza mi sacerdocio. Mandará también que se acerquen sus hijos, los vestirá con túnicas, los ungirá como ungiste a su padre para que ejerzan mi sacerdocio. Así que hará para que su unción le confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después plegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima del toldo de toda la tienda, como Yahvé había mandado a Moisés. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca. Puso en el arca los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en parte superior. Llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio, como Yahvé había mandado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo. Dispuso sobre ella las filas de los panes de la presencia delante de Yahvé, como Yahvé había ordenado a Moisés. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa en el lado meridional de la morada, y colocó encima las lámparas delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Asimismo, puso el altar de oro en la tienda del encuentro delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Yahvé había mandado a Moisés. A la entrada de la morada colocó la cortina, y en la misma entrada de la morada de la tienda del encuentro colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, como Yahvé había mandado a Moisés. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar, y echó en ella agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies, siempre que entraban en la tienda del encuentro, y siempre que se acercaban al altar, se lavaban, como Yahvé había mandado a Moisés. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar, y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella, y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día en que se elevara, porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día, y de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas.
Hermanos, el libro de Éxodo nos está hablando de que cuando el pueblo de Dios, que por medio de un clamor invocó al Señor para que lo liberara de la esclavitud de Egipto, y Dios oyó su clamor y eligió a un libertador que fue a Moisés. Él, con la asesoría de los que creían en él por la fe, su familia, que le hablaron de quién era Dios y cuál era la alianza con Moisés, entendió que Dios le había dado una responsabilidad muy grande, que muchas veces le dejó saber a Dios que él no sería capaz de llevar, sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, ir a Faraón y pedir a Faraón que dejara ir a su pueblo para ir a rendirle un culto al Señor. Y Faraón, que usaba a los esclavos por miles de trabajo forzado para explotarlo y para hacerse importante y hacer una ciudad a base del sudor y del sacrificio de los hijos de Jacob o Israel. Y Faraón jamás permitiría que se vayan aquellas manos de obra que él estaba explotando. La liberación de Egipto, en el capítulo 1, nos habla de la prosperidad de los hebreos en Egipto, de la tiranía de los egipcios. Ellos entran a través de haber vendido a José, su hermano, uno de sus hermanos, que lo venden como esclavo y llega a Egipto, y Dios estuvo con José, le hablaba a través de sueño, y a través de sueño Dios lo usó para que ayudara a Faraón a entender la crisis que Dios permitía que iba a pasar para que se salvara la humanidad, la familia de Abraham, que Dios había hecho una promesa y una alianza de que serían tan inmensos, tan grandes como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y iba a venir una hambruna que ellos iban a perecer. Y Dios usó a Moisés, a José, y a través de José se salvó de esa crisis toda la familia, porque llega a Egipto. Pero después que José muere, ellos se multiplican y se quedan en Egipto. Dios permitió que se multiplicaran. Entonces, en el nacimiento y la juventud de Moisés fue uno de los niños que se salvó del mandato del rey, del faraón de Egipto, que mandó matar todos los varones que nacieran de los esclavos, o más bien de los hijos de Israel, porque eran demasiados y él tenía miedo que se rebelaran contra él. Dios vuelve por Israel y a través de una zarza ardiente le habla a Moisés, y Moisés recibe la revelación del nombre divino, y las introducciones sobre Moisés y la misión de él lo ayuda a su suegro, y Moisés sale otra vez a Egipto desde el lugar de Madián donde se encontraba y donde se había encontrado con Dios en el monte, en la zarza ardiente, dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Dios le otorga a Moisés el poder de hacer los prodigios, porque al igual, ayer, hoy, siempre Dios habla a nuestro corazón y a su creación. Somos vasijas que vamos a ser y estamos siendo usadas por Dios para la obra que Él decida, cuando Él decida y como Él decida. Entonces, en nuestras manos o a través de nosotros, Él usa los prodigios y señales para dejarse saber, dejarse sentir y para hablarle al pueblo, salvar al prójimo.
Moisés se ve en diferentes circunstancias, volver a Egipto, salir de Madián, el problema que él tuvo en Egipto, que a través de haber matado a una persona, él tiene que salir de Egipto porque el faraón decreta su muerte y su exilio. Pero Dios le hace saber, vuelve a encontrarte con tu familia, se va a encontrar con Aarón, su hermano, y entonces junto con Aarón, porque Moisés se siente incapaz de servirle al Señor. Dice, yo no sé hablar, manda a otro, yo no voy a ir porque yo soy tartamudo, yo no entiendo bien, yo ya salí de ahí me iban a matar, no quiero volver. Pero Dios le dice, tú tienes un hermano que se llama Aarón, él va a venir en tu encuentro, él te va a dar apoyo, él va a estar contigo. Y Moisés se siente motivado a hacer la primera entrevista con Faraón. Entonces, de ahí que viene la genealogía de donde sale Moisés, que es de uno de los hijos de Israel y es de Leví. El relato de la vocación de Moisés nos deja ver que Dios elige de su mismo pueblo a quien él decide para lo que él decide. Empieza Faraón a negarse. Moisés y Aarón dejan ver todas las señales, milagros y prodigios para que crean que Dios lo envió, mas no le creen. Y empieza la plaga en Egipto y no cesan la plaga a través de mosquitos, de tábano, se mueren los ganados, una serie de circunstancias difíciles, la plaga de langota, la plaga de la granizada, la plaga de la tiniebla. La última es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y muere el hijo de Faraón y deja salir a Egipto de su pueblo. Entran al desierto, son perseguidos. Y Dios permite que Faraón y todas sus tropas que persiguieron a ese pueblo que él está salvando mueran. Porque Dios abre el mar. Cuando ellos cruzan, inmediatamente entra Faraón a perseguirlo para matarlo. Y allí mueren. Pero en el desierto ellos se tienen que enfrentar con los moradores que están ubicados en los alrededores de ese desierto. Y Dios le da el poder. Pero ellos pasan situaciones de hambre y de sed y limitaciones, pero no tienen fe en Dios. Muchos de ellos no conocen de esa alianza de Abraham. Ellos están gritando que los sacaran de la esclavitud, pero desconocían el Dios tan poderoso que Abraham le prometió esa alianza. Y después viene la alianza del Decálogo, la llegada al Sinaí, la promesa de la alianza, la preparación para esa alianza. Viene la teofanía, el Decálogo, que es cuando sale Moisés y hace que Dios escriba las leyes en una piedra, pero ellos hacen un becerro de oro porque durante Moisés fue a orar con Dios. Durante ese tiempo pensaron que Moisés se había muerto y ellos se manifiestan a través de una fiesta de ídolo. Moisés rompe con las leyes y le deja saber al pueblo que el que esté con Dios tiene que estar al lado de él y hacer lo que él le diga, porque él está liderando esa salida para llevarlo a la tierra prometida. Pero el que no esté dispuesto a vivir eso con él, pues que se vaya a otro lado. Y es cuando se hace la ratificación de la alianza y Dios empieza con una norma referente a la construcción de un santuario y el suministro para ese santuario, porque Dios lo invita a ellos a oírlo y lo llama a que se purifiquen para oírlo. Ellos le temen a Dios y no quieren enfrentarse a ese Dios ni oírlo porque temen a morir.
y le piden a Moisés que él se comunique con Dios y que le transmita y que ellos van a cumplir. Entonces ahí es cuando Dios decide que se crea un templo material para que ellos puedan acercarse a ese lugar donde va a estar su nombre. Y para eso Dios es un Dios perfecto, y en esa perfección, en esa misericordia que tiene con este pueblo, Él se deja sentir a través de un santuario. Pero ese santuario tiene que ser organizado lo mejor por lo mejor, lo perfecto por perfecto y lo majestuoso por majestuoso, porque Él quiere que lo vean así, como lo mejor, como lo más. El único bueno es Él. Y viene la consagración de holocausto, y en aquel tiempo no estaba Jesucristo para morir en una cruz por nuestro pecado y darnos la salvación, sino que se ofrecían novillos sin manchas y ofrendas agradables de acuerdo a lo que Él pidiera. Y empiezan esa construcción y elevan ese santuario al Señor con una perfección en colores, en oro, en piedra preciosa, lo mejor, de lo mejor para lo mejor. Y en eso pasa un proceso en el desierto de pruebas, donde para ello tener esa consagración y aumentar esa fe, ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto por no querer estar en el monte y obedecer al Señor, y preferir que el Señor, para comunicarse con ellos, tuviera que levantar una iglesia, un santuario material para que el pueblo creyera. Yahvé le ordena a Moisés la construcción de este santuario y ordena la preparación de sacerdote, y elige a Aarón y a sus hijos y a toda su descendencia para siempre, de que sean sus sacerdotes elegidos, porque viene de la estirpe de Israel. Y aparte de eso, Aarón vive una fe única. Cuando Aarón no creía en Dios y después Aarón recibe la conversión por sí mismo, no fue llevado, sino que él mismo se encontró con el Señor y fue radical. Aún siendo hombre, cayó y pecó cuando contribuyó con la elevación del becerro de oro en el desierto, mientras Moisés estaba recibiendo las leyes para constituirlo como nación. Aarón estaba con el grupo de incrédulos elevando un becerro de oro. Pero es cuando viene Moisés de hablar con Dios, y en esa santidad le dice: ¿qué hizo esta gente para que tú la llevaras a caer en tal pecado? Porque aquellos que son seleccionados para una obra grande son porque vienen de una conversión verdadera. Aarón se arrepiente de haber hecho algo tan lejos de lo que él estaba consciente de adentro de él, de saber que Dios era único y jamás podría ser la adoración de un becerro de oro. Y él le pide piedad, clemencia a Dios, y Dios le dice: serás sacerdote. Entonces el Señor tiene un compromiso con cada uno de nosotros. No sabemos a cuál de nosotros nos va a pedir cuenta, pero mayor la misericordia que pone en nosotros, mayor la responsabilidad que nosotros vamos a tener para cubrir, para pagarle a Dios, para hacer que Dios quede bien con nuestro trabajo. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, si no nos llamó, nos va a llamar, y a lo que ya llamó, ya le está vigilando cada paso que le va a exigir por haber aceptado ese llamado, por haber creído que Él es Dios único y verdadero. Entonces ahora tenemos una gran ventaja, que en el Nuevo Testamento creemos que Jesús
es su Hijo que vino para redimir nuestro pecado en una cruz y a salvar nuestra vida, nuestro ser, porque a través de creer en Él y seguirle a Él, podemos tener una relación personal con el Padre.